Buen día. Buen día. Vamos a dar inicio con la materia de recursos humanos. Vamos a iniciar con lo que son los diferentes tipos de autoridad del departamento de personal. Todas las personas que pertenecen o que integran un organismo social formamos parte de una administración y cuando interviene en la administración de personal, cuando planifica el uso de recursos humanos o influye, dirige o controla su trabajo. Tipos de autoridad. La autoridad primero pues se define como la facultad o el derecho para ser obedecido por otros. También se puede definir como la facultad para tomar decisiones que sean obligatorias. Autoridad, por lo tanto, es la facultad o el derecho que se delega a una unidad de la organización para guiar las actividades de otras hacia el logro de un objetivo de grupo predeterminado y se encuentra ligado al concepto de grupo social. Se obtiene la necesidad de que todos los elementos que lo forman y contribuyen de manera coherente concretan el más alto nivel de dirección del grupo en una o varias personas. Hay diferentes tipos de autoridad, como la autoridad jurídica, que es la que se impone por obligación. La autoridad moral es aquella que se obtiene por conocimientos. El prestigio se impone por conocimientos. La autoridad formal constituye una cadena que descansa en la persona de quien se deriva toda la autoridad de la empresa. Cualquier ruptura en la cadena hará nulo el ejercicio de esa autoridad y estas autoridades se pueden dividir en lineal o funcional. La autoridad lineal parte del nivel superior al inferior y es la parte más antigua de delegación. Se inicia desde la cima y va descendiendo en línea vertical a los diferentes niveles de una empresa de acuerdo con las funciones de cada puesto. Una falta en el nivel superior se acumula progresivamente hasta provocar grandes desviaciones de los objetivos de un grupo en todo el organismo. La autoridad funcional es la que se refiere a un órgano, a un objetivo en particular, sobre los procesos específicos, prácticos, métodos, políticas y otras materias que están relacionadas con las actividades que realiza el personal de departamentos diferentes a las de él. La autoridad operativa es aquella que no se ejerce directamente, sino que más bien da la facultad para decidir sobre determinadas acciones. Autoridad para comprar, encerrar una ventana, para alcanzar un producto, etc. La autoridad técnica es aquella que se tiene en razón del prestigio y la capacidad que dan ciertos conocimientos que una persona posee en determinada materia. Es la autoridad del profesionista, del técnico o del experto cuyas opiniones se admiten para reconocer la capacidad y la pericia. La autoridad de staff o de asesoría se le conoce como autoridad horizontal entre gerente y gerente de un mismo nivel o de un cuerpo consultivo de especialistas. Esta forma de delegación de autoridad surge debido a las fallas de la autoridad de línea para ejercer el control horizontal, que de acuerdo con los principios de autoridad garantice la unificación de esfuerzos de los diferentes grupos. Para que los podamos integrar dentro del contexto que genera la empresa, la palabra staff significa báculo, apoyo, callado, se emplea para referirse a este tipo de autoridad horizontal. La autoridad personal es aquella que poseen ciertos hombres en razón de sus cualidades morales, sociales, psicológicas, las cuales les hace adquirir un ascendente indiscutible sobre los demás, aún sin haber recibido autoridad formal alguna. Funciones que desempeña un supervisor son vincular básicamente las áreas de la organización, así como coordinar y distribuir las actividades.
Es importante que los supervisores dominen el tema del que se trata el trabajo, construir planes, tener habilidades de dirigir. El rol del supervisor es asesorar, liderar y construir los equipos. De las funciones del supervisor está coordinar, además de combinar dos o más elementos del mismo nivel jerárquico. Coordinar es básicamente dar el seguimiento a los trabajos operativos, organizativos, logísticos, administrativos de la empresa. La vinculación de los departamentos. Debe alinear a las diversas áreas y unidades hacia el objetivo de la organización. Este sirve para asegurar que haya un vínculo entre el trabajo, las actuaciones y decisiones de todos los individuos que laboran en la empresa. Distribución del trabajo. Una vez que se ha realizado el diseño de puestos, sigue la distribución del mismo. Esta función es necesaria para la creación de los equipos. El supervisor debe definir quiénes son los responsables de la actividad, a quién hay que preguntar, a quién hay que informar, siempre cuidando que la repartición del trabajo sea equitativa. Mediar y asesorar. Los supervisores suelen resolver situaciones entre los empleados y los altos mandos. Un supervisor puede tener un papel de consejero, de consultor. Para que éste esté en la capacidad de asesorar, se requiere que tenga una opinión experta con la que puede influir en otra persona en el ámbito de la toma de decisiones. Asesorar no significa ejecutar, sin embargo, un buen asesoramiento puede influir en la consecución de los objetivos. Evaluar. Esta función se refiere a estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los trabajadores y los supervisores en sí mismos. Para ser los supervisores deben conocer las técnicas de evaluación. Algunos son el análisis del puesto, la medición del desempeño laboral y la aplicación de las pruebas, así como la identificación de riesgos de personalidad de los empleados. Continuando con las funciones, está el de gestionar conflictos. Debe coordinar, mediar o asesorar. También implica que el supervisor debe intervenir cuando surgen conflictos entre los empleados, clientes o entre empleados y el propio supervisor. Su eficiencia se determina en función de la rápida solución del conflicto con qué satisfacción para todas las partes involucradas. Administración de los horarios. La creación de las plantillas laborales, estipular los días libres, distribuir las vacaciones de los empleados, es una de las principales funciones del supervisor para lograr el bienestar de todos los trabajadores sin que éste afecte a la eficiencia del negocio. Promover la comunicación. Una comunicación ágil entre asalariados y departamento aumenta las posibilidades de éxito y comodidad de todos. De hecho, si la comunicación es eficiente, el supervisor no tendrá la necesidad de asumir tantas responsabilidades o mediar entre conflictos y problemas. Por ello, depende del supervisor promover la comunicación, tanto por el bien de la empresa como del suyo propio. Existen tres tipos de supervisores: el autocrático, característico de individuos autocráticos que sin consultar con nadie señalan o determinan qué se debe hacer, cómo y cuándo en forma categórica. Indican la fecha de su cumplimiento y luego lo comprueban en la fecha y hora señalada, caracterizado por un personalismo exagerado en la línea de toma de decisiones. El estilo autocrático canaliza su agresividad y atiende a dirigirla hacia objetivos constructivos. El democrático se caracteriza por permitir que los trabajadores participen en el análisis del problema y su solución,
Anima a sus hombres para que participen en las decisiones. Es directo y objetivo en sus comentarios y comprueba si el trabajo ha sido realizado, felicitando después al que lo merezca. Estilo liberal. En este caso el supervisor no ejerce control del problema, prefiere que los hombres hagan lo que consideran conveniente y dejan que las cosas sigan su propio camino. Este estilo solamente da resultado con aquellos individuos que verdaderamente conocen su trabajo y son estables en el desempeño y no permiten el control cuando tropiezan con situaciones de emergencia. Por otro lado, tenemos aquí las características de un líder. Se encuentra lo que es la seguridad. Un líder debe tener confianza en sí mismo, aun y cuando parezca que las cosas no vayan a salir bien. Un líder tiene que mostrar confianza en que las cosas saldrán bien al final. Si tú lo crees de verdad y lo transmites, esta sensación, el resto del equipo de la gente te seguirá. Empatía. Una de las características que la gente más valora en un líder es la capacidad de conectar con los demás, la capacidad de ponerse en el lugar de otros. Los líderes que demuestran empatía, que demuestran que entienden lo que pasa a cada miembro de su equipo y que se preocupan por ellos, siempre tendrán férreos seguidores. Responsabilidad. Saber ponerse al frente y dar la cara frente a las situaciones menos favorables. Es un rasgo muy importante en un líder. Predica con el ejemplo y rinde cuentas cuando deba hacerlo, y los miembros de tu equipo responderán de la misma manera. Optimismo. Este es uno de los grandes rasgos de los líderes más efectivos. Transmiten energía positiva a tu equipo, les llenará de confianza y ganas de actuar. Honestidad. La transparencia es muy necesaria a la hora de que la gente que trabaja contigo confíe en ti. La honestidad y la sinceridad de generar un ambiente en el que tu equipo trabajará mejor y con más ganas. Determinación. Las personas centradas en sus objetivos, motivadas y resueltas a conseguirlos, son aquellos que llegan más lejos. No salirse del camino predeterminado y ejecutar el plan establecido hasta el final, sin distraerse en una capacidad que muchas personas poseen. Inspiración. Los mejores líderes son aquellos que inspiran a otras personas, solo siendo como son, genuinos, siempre compartiendo una visión sobre cómo construir una compañía mejor y un mejor mundo. Que tengan excelente día.